Buenos días, Jonathan, bienvenido. Buenos días, profesor, ¿cómo le va? Buenos días, Muy bien, compañeros. muy Bien, bien, a gracias. todos. Permítame. Sean bienvenidos de nuevo a nuestra segunda lección de Sí, profesor. sacramentos y oración. En esta oportunidad, pues vamos a seguir hablando acerca de los beneficios del bautismo. Gracias a cada uno de ustedes los que tomaron el tiempo para contestar la pregunta que teníamos y es muy importante tener esa seguridad de que en el bautismo no solamente se nos ha dado la fe en Cristo Jesús, sino también el perdón de los pecados, el pecado original y de todos los pecados. Y nunca podemos olvidar que usted y yo estamos aquí, no por lo que nosotros hayamos hecho o hemos hecho, sino por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y lo que Él hizo por nosotros fue enviar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Por eso recuerden lo importante de la ley y el evangelio, esa doctrina que es muy importante para poder estudiar la Biblia, para poder interpretarla, para poder enseñarla, para poder meditarla, porque la palabra de Dios sigue mostrando nuestro, nuestro problema, que es el pecado, y hoy vamos a hablar acerca de ese viejo hombre que hace tanto daño a nuestra vida espiritual. Y recordemos el resumen de este curso que estamos viendo, el amor de Dios. Y cuando hablamos del amor de Dios, Él dejó cosas tangibles, es decir, evidencias que podemos ver, como son los sacramentos, el oficio de la llave, la oración, para que nosotros podamos conocerle más, para poder disfrutar más de su gracia y de su amor inmerecido. Y por eso nosotros damos gracias de que nuestro Dios es un Dios muy cercano a nosotros, porque vamos a estudiar sobre eh, el poder y el significado del bautismo en nuestras vidas. Y por eso hay que dar gracias a nuestro Dios, que no solamente nos da la fe, sino que también Él cuida nuestra fe. ¿Y cuál fe? La confianza que tenemos en Cristo Jesús. Porque el día que usted y yo partamos de este mundo, vamos a ir al cielo. ¿Y por qué vamos a ir al cielo? Por Cristo Jesús, por nada más. Él hizo todo para que usted y yo podamos tener la vida eterna. Vamos a iniciar con oración. Querido Padre Celestial, infinitas gracias te damos en este día por bendecirnos con tu amor, con tu misericordia, por darnos tu palabra. Esta palabra es fuente de vida para nosotros, como esta palabra mostró y muestra la necesidad del Salvador, puesto que reconocemos que somos pecadores, que te hemos desobedecido con nuestros pensamientos, palabras y obras. Pero gracias mil por darnos a Cristo Jesús, quien por amor a nosotros vino a este mundo, llevó una vida perfecta, fue a la cruz y pagó por nuestros pecados, y el Espíritu Santo ha hecho que nosotros podamos tener esa confianza en Cristo Jesús por medio del Evangelio, pero también ha hecho que nosotros vivamos diferente. También, Señor de los cielos, queremos dar gracias por el techo, la comida y el vestido. Ponemos en tus manos a nuestros familiares, a nuestros amigos que están enfermos, que seas tú obrando en ellos conforme a tu voluntad. Oramos por cada una de nuestras familias, que nos mantengas unidos en la fe. Bendice y cuida a nuestros hijos, que sigan creciendo con el temor al Señor, y te pedimos que cada día podamos gozosos adorar y glorificar tu nombre. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestra lección para el día de hoy, hablando de el bautismo, su poder y significado, lo vamos a dividir en tres partes.
La primera parte, que es lo que vamos a empezar, vamos a describir el poder del bautismo. Y es aquí donde nosotros vamos y la Biblia nos llama y nos invita a que cambiemos nuestro vocabulario en cuanto al bautismo, porque el bautismo no es un paso de obediencia, el bautismo no es un rito, el bautismo no es algo que el hombre tenga que hacer para pertenecer a una congregación. Hay que cambiar esas palabras por una sola, el poder del bautismo. Y cuando estamos hablando del poder del bautismo, nos vamos a encontrar con algo en el proyecto final que va a hablar de esto, ¿cierto? ¿Qué da al bautismo su poder? ¿Qué da al bautismo su poder? ¿Quién de ustedes quisiera contestar esta pregunta? María. Bien, el bautismo, según la Biblia, justamente, es porque recibimos de Dios su gracia. Quiere decir que el poder que recibimos es la gracia de Dios. Muy bien, sí, recibimos la gracia. Y bueno, escuchemos a Abisaí. Muchas gracias, Abisaí. Sí, Dios les bendiga a todos. Pues, eh, ¿qué da al bautismo su poder? Pues es la obra del Espíritu Santo, la fe del creyente y la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es poderosa y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La fe del creyente es fundamental para que el bautismo sea efectivo, ya que es un acto de obediencia que sigue el arrepentimiento y la fe de Jesucristo. El Espíritu Santo es quien obra en el bautismo y es a través de él que se recibe la nueva vida en Cristo. Y la obra de Jesucristo se basa en la muerte y resurrección de él, ya que se obtiene salvación y limpieza de pecados a través de nuestro Señor Jesucristo y tenemos un nuevo comienzo en la vida cristiana y la oportunidad de vivir según los principios de nuestro Señor. Amén. Miguel, muy buenos días. Comparta mate. Buenos días. Buen día, pastor. La palabra da el poder al bautismo. Muy bien, ¿cierto? No es el Entonces, agua, no es nada de la palabra. excelente respuesta. Entonces, ¿qué da al bautismo poder? Es la palabra de Dios. Jonathan. Sí. Bueno, ahí todo lo que decían los hermanos es así, pero es como que va en un orden, porque si bien el agua es un elemento fundamental también para el bautismo, no es algo que tal vez deberíamos menospreciar, digamos, ¿no? Eh, Obviamente que el agua sin la palabra de Dios no es nada, pero en este caso justamente la palabra de Dios, la fe y el agua son fundamentales, digamos. ¿Está bien? Eh, sí, o sea, es decir que recordemos que el bautismo nos da la fe. Por eso es importante solamente decir que da al bautismo su poder. Solamente la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el bautismo da la fe. Por eso no podemos decir que necesitamos la fe para creer en el bautismo. No es así. Antes, al contrario, el bautismo nos da la fe. ¿Y la fe para qué? Para creer en Cristo Jesús. Y por eso el bautismo es un medio de gracia. Es ahí donde nosotros, como les estaba diciendo en la introducción de esta clase, vamos a cambiar nuestra manera de expresar la doctrina. ¿Y cómo lo cambiamos? El bautismo no es un paso de obediencia. El bautismo
no necesita usted la fe para recibir los beneficios. Entonces, es ahí donde nosotros vemos el poder de la palabra de Dios. ¿Y qué hace el poder de la palabra de Dios unido al agua? Pues nos da la fe en Cristo Jesús, nos da el perdón del pecado original y de todos los pecados. Por ejemplo, hay una diferencia entre nosotros y la iglesia de Roma en cuanto al bautismo, aunque la iglesia de Roma efectúa el bautismo uniendo el agua a la palabra y no depende de quién haga el bautismo. Un bautismo lo puede hacer un ateo, pero Dios actúa a través del agua unido a la palabra. Pero, por ejemplo, en el caso de la iglesia de Roma, hay dos cosas que dicen que el bautismo depende de quien lo haga, en este caso el sacerdote, y segundo, pues dice que no perdona todos los pecados. Pero cuando estamos leyendo la palabra de Dios, nos damos cuenta que en el momento del bautismo se perdona no solamente el pecado original, sino todos los pecados que tenemos, porque necesitamos hacer esa diferencia. La Biblia hace muy bien esa diferencia entre el pecado original y lo podemos llamar el pecado actual, lo que Jesús nos dice, lo que sale de nuestro corazón, los adulterios, los homicidios, y todo pues el listado que menciona la Biblia del pecado que hay en nosotros. Jonathan. Profesor, perdón que le pregunte, pero más que nada para poder comprender bien el tema, que me parece muy importante. Lo que me está tratando de decir que la fe no es necesario creer para bautizarse. O a qué le estamos llamando esa fe. Creer supongamos, si yo soy nuevo y me están hablando del Evangelio, viste que también decimos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Sí, Y no, por eso se me mezcla todas las cosas en la mente, pero ¿cómo sería? sí. Bien, bien claro. No lo logro comprender, perdón. No, está muy bien eso. Entonces recordemos la clase pasada, que la clase pasada hablamos de los medios de gracia. ¿Qué son los medios de gracia? Entonces, los medios de gracia son las cosas que Dios usa o las formas que Dios usa para darnos a nosotros la fe y el perdón de los pecados. Entonces, ¿cuáles son esos medios de gracia? El evangelio en la palabra. ¿Y qué es el evangelio en la palabra? Es hablar de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros. Y ahí es donde aplica Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. También queda fe y perdón, el bautismo, que es para dar fe en Cristo Jesús y dar el perdón. ¿Qué hace la Santa Cena? Cuida la fe. Más adelante vamos a estudiar de la Santa Cena. Entonces, ese es el paquete completo de los medios de gracia. Y es lo que Bien, podemos. Una persona, por ejemplo, en el caso de todos nosotros, como se aplicó en nuestras vidas, nosotros creíamos en ser salvos por las obras, por lo menos yo creía en eso, de que yo era salvo por las obras. Y yo asistía mucho a la misa, yo con mi esposa íbamos cada 8 días a misa y cada día yo me sentía más santo que el mismo Jesucristo. Pero ¿qué hizo la palabra de Dios cuando me predicaron la palabra de Dios? Me dijeron que yo no era santo, que yo merecía la muerte eterna a causa de lo que realmente soy. Y el escuchar eso me hizo aterrizar de que yo no soy salvo por mis obras, que yo soy salvo por lo que Cristo hizo. Entonces, en ese caso, ahí es donde la fe es por el oír la palabra de Dios. Y yo ya estaba bautizado, sino que el problema es que nosotros crecimos y damos gracias a nuestros padres que nos llevaron al bautismo, pero crecimos escuchando otras doctrinas por la cultura que crecimos, por la vida que tuvimos, pero hoy lo que vale es el hoy, lo que no vale ya es el pasado, lo que vale es hoy, de que hoy tenemos la fe en Cristo Jesús. Esa fe en Cristo Jesús también la llamamos la fe salvífica o la fe salvadora. Y es aquí donde nos apoyamos en Tito
cuando ese texto lo estudiamos la clase pasada. Nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, recuerde que el lavamiento aquí en Tito, esta palabra es clave, el lavamiento, la regeneración, está hablando del bautismo, ¿sí? Porque el lavar, el limpiar, regenerarnos, también podemos llamarlo cómo nos puso ser revestidos de Cristo. Y detrás de todo esto, ¿quién está? El Espíritu Santo. Por eso para nosotros es muy importante el Espíritu Santo, porque es muy claro lo que enseña Pablo. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace ese lavamiento, la regeneración y qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Pues mire lo que nos dice, nos da la fe, la confianza en estas palabras, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Entonces, mire Pablo cómo termina esos versículos mencionando la palabra fiel. Y cuando habla de la palabra fiel, es donde nosotros tenemos esa confianza. Y Academia Cristo, ¿qué quiere? Que cada uno de nosotros podamos siempre tener en mente la autoridad de la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios. O sea, para usted y para mí, la Biblia no son versículos o no son palabras aisladas. Lo que hay aquí es poder. Y eso es gracias al Espíritu Santo que nos guía, nos muestra cómo podemos vivir en Cristo Jesús. Y continuando con este orden, podemos seguir viendo en Efesios. Y como Pablo, recuerden que en ese capítulo 5 de Efesios, versículos 25 y 26, pero el capítulo 5 hace esa relación, como comparar la iglesia que es la esposa y Cristo que es el esposo. Y muestra Pablo esa referencia a nosotros los esposos frente al amor sacrificial hacia a nuestras esposas. Entonces Pablo dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Este es el versículo, la palabra final, la palabra claves, y perdonen la redundancia. Entonces, ¿qué le da poder al bautismo? La palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Usted y yo no podemos cambiar esa fórmula. Esa es la fórmula que Dios nos dio en el bautismo. Por eso este curso empezó con Mateo 28. Recuerde que con Mateo 28 aprendimos tres cosas. Primero, Jesús es Dios y y como Dios, Él nos mandó como segundo a ser discípulos. ¿Y cómo se hace discípulos? Pues bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y qué significa la palabra bautizar? Lavar, usar agua. ¿Cómo vamos a usar agua? No importa cómo lo vamos a usar, si es en inmersión, si es por rociamiento, si es vertimiento, como queramos. Pero detrás de todo esto está Dios, está el Espíritu Santo actuando. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? ¿Quedó claro este punto? Jonathan. Sí, profesor, perfecto. Entendido. ¿Puedo hacer una preguntita con respecto al bautismo? Y pensando en una persona que se acerca al Señor, eh, ¿cómo podemos identificar que alguien está listo para el bautismo o qué cosas tener en cuenta para decir, bueno, hay que bautizarlo? Porque viste que hay de todo, de todo, de todo que he escuchado hasta que te hacen un examen para bautizarte o te tienen a prueba un año. Es terrible todo lo que pasa.
Eh, eh, Así que bueno, no sé cómo sería lo ideal, el tiempo adecuado o las condiciones, ¿no? ¿Cómo sería eso cuando alguien se acerca a la congregación o al grupo donde cada uno esté? ¿Cómo hacer en un Sí, caso así? claro que sí, muy buena pregunta. Ustedes van a pasar, cuando pasen al nivel sembrador, ustedes van a pasar por algo que llamamos el acuerdo doctrinal. ¿Qué es el acuerdo doctrinal? Después de que ustedes hayan pasado los 12, 13 cursos de discipulado, que es donde estamos enseñando la doctrina bíblica, pues van a tener un misionero que va a ser su consejero y les va a hacer 95 preguntas en cuanto a lo que ustedes creen. Cuando estamos de acuerdo en lo que creemos, pues vamos a invitar a tener compañerismo con ustedes. Cuando llega lo mismo, cuando llega alguien nuevo a nuestras congregaciones pasa igual. La única manera que nosotros bautizamos a una persona adulta es cuando no haya evidencia de que haya sido bautizado. Por ejemplo, que haya crecido como testigo de Jehová, o un caso que nosotros vivimos hace muchos años acá, que él habló con sus papás y sus papás le dijeron, no, nosotros nunca lo bautizamos. Entonces, es la única manera, porque aprendimos la clase pasada que el bautismo es uno. Entonces, a los adultos cuando se acercan a la iglesia, lo que hacemos es el acuerdo doctrinal. Y ustedes van a aprender más sobre eso en el transcurso de Academia Cristo, porque nosotros usamos unos cursos que se llaman los cuatro conceptos, que es el pecado, la fe, la gracia y las obras. Usamos este curso, el que ustedes están haciendo, por ejemplo, aquí en Medellín usamos este curso de los sacramentos para que las personas puedan saber bien qué es el sacramento y por qué tomar la Santa Cena. Y también hay otro curso muy bueno que se llama el arrepentimiento. Entonces nosotros usamos esos cursos para que la persona pueda saber con quién se va a unir a compartir la fe, pero no bautizamos adultos que ya hayan sido bautizados, porque el bautismo es uno y no importa dónde haya sido bautizado. Nada más y nada menos ayer me hicieron esta pregunta que una pastora había bautizado a alguien y yo pregunté cómo lo bautizó y me dijeron, lo bautizó con el agua y dijo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese bautismo es válido porque es que no depende de la persona quien lo haga, es el poder de Dios. Bien, y ustedes van a ir aprendiendo más en el transcurso de este curso o en el transcurso de todos los cursos de Academia Cristo, es lo importante de identificar cómo Dios nos bendice con los medios de gracia. Muy bien, tenemos esta otra pregunta. ¿Ustedes recuerdan las bendiciones del bautismo? ¿Recuerdan eso? ¿Quién desea participar? María abrió su micrófono. Sí, bien. El bautismo fue instituido por nuestro Señor Jesucristo y su mandato fue que fuésemos por toda la tierra y bautizásemos. Esa es una de las bendiciones más grandes que tenemos porque fue la palabra de nuestro Señor Jesucristo dada como institución, en este caso a la iglesia. Dentro de las bendiciones tenemos que entonces a través del bautismo se nos otorga el perdón de nuestros pecados, el don del Espíritu Santo y recibimos entonces a través de la promesa de nuestro Salvador los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Muy bien, María. Miguel, ¿Sí se me escucha, pastor? muy bien, le escuchamos. Y las bendiciones para mí es perdón de pecados, salvación y vida eterna. Muy bien, excelente. Y eso es lo que aprendimos, parte de eso en la clase pasada, y Marcos 16, 16. Y este versículo es uno de los versículos más atropellados que podamos escuchar en cuanto a las interpretaciones, cómo lo interpretan de manera diferente, porque creen que esta I, está separando
el creer y el bautizarse. Entonces lo interpretan diciendo, yo tengo que creer para ser bautizado. Y realmente cuando estamos aprendiendo de lo que es el bautismo y las bendiciones del bautismo y usando bien la ley y el evangelio, pues, ¿qué nos dice este versículo? Que el que cree, porque el contexto nos dice, hagan discípulos a todas las naciones, y el que cree en esto, y también, porque cuando estamos viendo en el griego estas palabras, está en una forma que es subjuntivo, y el subjuntivo es de propósito, y también sea, ¿sí? O también sea bautizado, será salvo. Entonces, está ahí, juega un papel muy importante aquí, no es separando, es diciendo, bueno, hay estas dos opciones. También otra cosa importante de entenderlo es que aquí está la ley. El que no crea, mire que no es, ¿cuál es la diferencia de esta parte, que es el evangelio, a esta parte de lo que es la ley? La diferencia es que mire que aquí no dice que el que no crea y no sea bautizado, no dice. Dice que el que no crea es condenado, o sea, el que rechazó. Y vemos aquí la misericordia de Dios, cómo Él nos da la fe y cómo nos da la fe por el oír la palabra de Dios y nos da la fe por medio del bautismo. Entonces, no es que nosotros necesitamos bautizar a los que tengan fe, no, es al contrario, se bautiza para que tenga fe. ¿Una persona puede ir al cielo sin bautizarse? Sí, porque acuérdese, si la persona escuchó y creyó en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, pues va a ir al cielo. No podemos decir, no va a ir al cielo porque no se bautizó y después de haber confesado el nombre de Jesús. Entonces, sí pueden ver lo que nos enseña la palabra de Dios, esa garantía de la palabra de Dios, de que nosotros tenemos esa bendición de ser perdonados y eso lo trae el mensaje del Evangelio. ¿Preguntas, comentarios hasta acá? Sí, profesor. Sí, María. Pregunto. Lo que usted acaba de decir refiriéndose a Marcos 16. El que cree será bautizado, se salvará, pero el que no crea será condenado. Si yo fui bautizada ¿Eso para qué es? Un dulce. en, en mi primera infancia, cuando bebé, después yo crecí con la misericordia de Dios, gozando de que ya en mí, mis padres profesaron fe ante Cristo, ¿no? Porque, claro, me estoy hablando de que fue en la iglesia católica, pero sin embargo, ya yo viví ese proceso del bautismo. Entonces es una de las cosas que tiene en mi mente muy plasmada, por qué yo viví tantos años y por qué ahora debo volver a bautizarme. Entonces, allí era mi pregunta. Sí, y gracias por esa pregunta. La relación del Espíritu Santo y cada uno de nosotros es una relación muy especial y es una relación que yo estoy de acuerdo con usted. Fuimos bautizados siendo niños y crecimos sin practicar la fe, ¿cierto? Sí, Crecimos normal, sin practicar la fe bíblica. yo Eso doy es testimonio. lo grande del Espíritu Santo hoy, de que Él lo más posible es que nos mantuvo creyentes y parte de eso es que hoy estamos aquí. Entonces yo no necesito volver a bautizarme para pertenecer a una iglesia porque ya fuimos bautizados y porque ya hay evidencia de la fe en nuestras vidas. Y otra vez, eso es algo de la relación del Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Nunca el Espíritu Santo se relaciona con el ser humano por medio de una institución, porque nosotros a veces tenemos la idea de que se relaciona con una institución. Por eso la frase, ustedes han escuchado esa frase, fuera de la iglesia no hay salvación. Y esa frase viene de la Iglesia Católica Romana.
Entonces dicen que todo el que se vaya de la Iglesia Católica Romana nunca va a ser salvo. Pero cuando estamos hablando de la iglesia, aprendemos que la Biblia nos dice que la iglesia somos nosotros. Somos nosotros. Por eso hay que diferenciar entre iglesia y congregación. La congregación es donde nosotros alimentamos la fe. La congregación es donde nosotros se nos enseña la palabra de Dios, lo alimentamos. Por eso hoy, usted y yo, porque usted y yo tenemos casi la misma historia, damos gracias de que el Espíritu Santo trabajó con nosotros con mucha paciencia hasta que por fin nos entregó la palabra de Dios. Y aquí nosotros nos dimos cuenta que sí somos perdonados por lo que Cristo hizo. Eso es el proceso del Espíritu Santo. Y para cada uno de nosotros es diferente. Siempre no es igual, porque la conversión es muy diferente para todos. ¿Avisaí? Sí, yo igual tengo una pregunta. eh, ¿Cómo, a qué edad nosotros podemos saber cuando ya está preparado para el bautismo? Sí, y de nuevo gracias por la pregunta. Hay dos cosas que pasan con nosotros y es, la Biblia nos enseña del conocimiento, ¿cierto? Y muchos hablan de que hay una edad que la persona necesita tener conocimiento para ser bautizado. Pero el conocimiento que habla la Biblia no es un conocimiento con la razón de manera magisterial, es decir, qué es el conocimiento con la razón de manera magisterial? Cuando nosotros aprendemos las palabras, leemos, interpretamos las palabras, o cuando en nuestros trabajos aprendemos a hacer cosas, eso lo hacemos de manera magisterial. El conocimiento que nos da el Espíritu Santo es un conocimiento del corazón, es un conocimiento que realmente es ministerial. Ese conocimiento es único, eso lo da Dios. Por eso hay que bautizar los infantes, porque los infantes vienen con un problema, así como usted y yo vinimos con un problema. ¿Cuál es el problema? El pecado original. Lo estudiamos con el Salmo 51:5 en la clase pasada. Entonces, no hay una edad en la cual nosotros tengamos que decir que esta persona ya se puede bautizar. Además de eso, si nosotros fuimos bautizados como niños, ese bautismo es válido. ¿Por qué? Porque se usó la palabra o el agua unido a la palabra. Ese bautismo es válido. Hoy en día, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo mismo que le pasó hoy a usted y a mí. Nos predicaron la palabra de Dios, es decir, Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la mayoría de nosotros nos pasó lo mismo que a María, a Henry y a Amparo y a otros que nacimos en la fe católica romana. Yo doy gracias a mis papás que me llevaron al bautismo. Y yo Olman. crecí creyendo en la salvación por obras, pero yo creía otras cosas, hasta que un buen amigo mío, que es el pastor mío, este pastor abrió la Biblia, mostró mi verdadero problema. Los niños también son pecadores. Nunca podemos decir que un niño no tiene pecado, porque ese es el problema de conectar el pecado con la razón. El pecado no se puede conectar con la razón, porque ¿por qué mueren los niños? Por lo mismo que dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué hacemos con nuestros niños? Que eso es lo importante. Pues nosotros somos creyentes, todos los que estamos acá. Nosotros, la mayoría de los que estamos acá, nos congregamos. Pues, ¿qué hacemos con nuestros niños? Desde el momento en que nacen y son bautizados, los llevamos a que escuchen la palabra de Dios, donde nos congregamos. Les enseñamos la palabra de Dios en nuestras casas, les enseñamos a orar, les enseñamos los mandamientos. Y ahí es donde se cumple lo que es la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso es lo que hay que hacer con los niños. Porque acuérdense, no hay un requisito, el único requisito para ser bautizado es que no tenga fe y que sea pecador. Y eso pasa con el niño que viene a este mundo.
Entonces, lastimosamente, muchos hablan acerca de no bautizar infantes porque no tienen pecado por un movimiento que existió en la iglesia cristiana primitiva que se llama los anabaptistas. Y los anabaptistas no eran ni siquiera trinitarios. Hoy en día, ¿dónde son anabaptistas? Si ustedes han escuchado de los menonitas, ellos son anabaptistas. Ellos no creen en el bautismo y por eso dicen que usted se tiene que volver a bautizar. Entonces, lamentablemente, muchos pastores empiezan a repetir esa doctrina de que un niño no tiene pecado, que necesita una edad para poder bautizarse, y resulta que el origen de esa doctrina es algo que viene de una secta, porque ustedes saben que si hay una denominación que no es trinitaria, que no es cristiana, es una secta. Entonces, mire, hasta donde muchos han repetido eso sin tener un conocimiento bíblico, sino que eso ha pasado de oído en oído, de persona a persona, hasta el día de hoy. Entonces, Abisaí, no hay una edad para bautizar, y como le contesté a Jonathan, pues si hay evidencia de una persona adulta que no ha sido bautizada, la bautizamos, pero porque no hay evidencia. Pero si hay evidencia, no. Ya el resto hay que trabajar con la palabra de Dios y el Espíritu Santo se encarga de trabajar, no nosotros. Amparo, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, pastor, tengo una pregunta. Yo trabajo con muchas personas llevando el evangelio y pues muchos piden el bautismo, pero y tienen que tener una preparación y yo siento tanta tristeza, personas pidiendo el bautismo y no los bautizan, les hacen preguntas que si son casados, que tal y tal cosa, y la persona está ansiosa por recibir el bautismo. ¿Una mujer puede celebrar el bautismo de estas personas? Pues si la persona no ha sido bautizada nunca, sí. Si la persona no ha sido bautizada nunca, pero si la persona ha sido bautizada, no necesita el bautismo, lo que necesita es la ley y el evangelio, es escuchar la palabra de Dios, ¿cierto? Es mostrarle, mire, ¿cuál es tu principal problema? Es el pecado, ese es el problema de nosotros. Así es como hay que predicarles. El pecado nos destituye de la gloria de Dios, porque Dios pide que seamos perfectos. Pero ¿cómo nosotros somos librados de ir al infierno? Mira lo que Cristo hizo por nosotros. Ahí estamos predicando la palabra de Dios. Entonces esa persona no necesita el bautismo si ya fue bautizado. Necesita que se le predique la palabra de Dios, porque por medio de la palabra de Dios, pues va a volver a encaminarse, ¿cierto? Va a volver a los caminos iniciales que recibió cuando fue bautizado. Y ya, Pues, si la persona está practicando un pecado, el Espíritu Santo, nosotros no podemos poner requisitos, porque ¿qué es lo que nos cambia a nosotros? Es el Evangelio. El Evangelio hace que vivamos diferente. El amor y agradecimiento a Jesús hace que cuidemos nuestros matrimonios, que cuidemos nuestra vida espiritual, que cuidemos a otros. Porque yo estoy aquí, por amor y agradecimiento a Dios, porque yo quiero que ustedes conozcan estas verdades, ¿sí? Porque yo quiero que conozcan lo que a mí me han enseñado, el alimento que yo recibo cuando yo estoy congregado, cuando estamos en esto. Y lo hago no por obligación, en amor y agradecimiento a Dios. Entonces, Amparito, eso es lo que tenemos que hacer, predicarles la palabra de Dios, predicarles la ley y el evangelio. Yo les puedo compartir, los que deseen, me escriben, yo tengo un formatico de textos de ley y evangelio. Les puedo compartir ese formato y ustedes van a aprender esos versículos mostrando el problema a la mm, persona. ¿Cuál es el yo problema le de la persona? agradezco mucho que me envíe ese formato Y porque me da mucha tristeza de muchas personas que más bien se apartan porque les ponen tantos requisitos. sí, y los que hayan pasado por la clase de legalismo saben que eso no es algo que la Biblia manda. Bien, Pastor Verónica, Henry, yo le sí, la agradezco que Verónica, a mí me pasa lo mismo que estaba diciendo la hermanita. También tengo personas, o sea,
mejor dicho, escuchándola a ella, me pareció estar viendo mi situación con Sí, algunos de mi grupo. sí. Yo le voy a compartir los textos y por favor me escriben al WhatsApp para saber a cuál número les comparto. Pueden escribir a mi WhatsApp personal, que ustedes ya saben cuál es. Muy bien. Verónica. Sí, gracias, profesor. Con relación a este tema del bautismo, ¿podría usted, por favor, ayudarme a interpretar este pasaje del libro de los Hechos en el versículo 19? ¿Se lo puedo leer rapidito? Claro, y de nuevo, ¿cuál es, perdón? En el libro de los Hechos, capítulo 19, y ya le citaré unos cuantos versículos. ¿Sí? Lo Sí, leo rapidito, ¿ya? Dice, dale. aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos les dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Entonces, aquí podemos decir de que hubo un segundo bautismo. Sí, y muy bueno ese texto, porque ese texto trae dos cosas. El primero, en ese texto pues, se basa la Iglesia Católica Romana a decir que el bautismo de Juan el Bautista no fue válido, ¿sí? Pero lo segundo es que necesitamos ver el contexto para poderlo explicar bien. ¿Y qué nos enseña aquí la palabra de Dios? Cómo esas personas fueron al bautismo que estaba haciendo Juan en el Jordán. Y recuerden, mire Pablo lo que explica acá. Ese bautismo en arrepentimiento y es el mismo bautismo de Jesús, ¿cierto? Porque en el bautismo, cuando decimos que se da la fe en Cristo Jesús, es porque hay arrepentimiento. Eso es un paquete completo que el Espíritu Santo trabaja en nosotros. ¿Y cómo lo trabaja? Pues no lo sabemos. Eso es lo que creemos por fe, porque eso es lo que hace la fe en nosotros, tener la confianza en la palabra de Dios. Entonces, el bautismo del arrepentimiento, y mire cómo lo conecta, para que creyesen en Cristo. O sea que el bautismo de Juan daba la fe en Cristo, pero ¿qué pasó con estas personas que fueron bautizados y no alimentaron su fe? Ni siquiera sabían que el Espíritu Santo existía, ni siquiera sabían. O sea que esas personas habían negado la fe, habían negado lo que el Espíritu Santo había hecho con ellos inicialmente. Y eso lo podemos, para interpretarlo mejor, conectado con Primera de Corintios 12, que nadie puede llamar a Jesús Señor si no fuera por el Espíritu Santo. Porque Pablo los bautizó porque no tenían el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien da la fe, porque el Espíritu Santo es quien usa el Evangelio para que ellos puedan creer en Cristo Jesús. Y eso fue lo que sucedió ahí en Hechos de los Apóstoles. Y ese es otro de los pasajes que también tienen muchas polémicas y por eso muchos dicen que hay otro bautismo. Pero acuérdense lo que aprendimos con Efesios 4. ¿Se acuerdan la clase pasada? Que hay un solo bautismo. Y desde ahí es donde necesitamos partir. Bien, Verónica. Sí, profesor, gracias. Pero ahí, por favor, otra pregunta para evitar confusiones mías y Claro, no sé si de no se alguien más. preocupe. El hecho de que estamos aprendiendo en esta clase de que hay un solo bautismo, entiendo de que se refiere al bautismo hecho en nombre de Jesucristo, ¿no? Y por el Espíritu Santo, ¿no? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es. Sin embargo, creo yo entender que se refiere a que no puede haber otro bautismo en nombre de alguien más. Así es. Es así, entonces se refiere a eso al decir un solo bautismo, es decir, si ya fuimos bautizados cuando pequeños,
cuando pequeños en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si en alguna otra ocasión volvemos a ser bautizados también en el mismo nombre, eh, no entiendo de que no está mal, de que no está mal, que no sea necesario, pero que tampoco esté yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios. ¿Es correcto o no? Pues depende porque hay muchos casos. Por ejemplo, en el caso que pone Amparo y María, sí está mal, porque están poniendo requisitos donde la Biblia no manda requisitos, ¿cierto? De que para bautizarse tienen que hacer esto. Está mal cuando ponen ese requisito para pertenecer a una congregación, porque ellos dicen, es que usted para poder ser bautizado es algo que usted tiene que merecerse. Ahí es donde está mal. O sea, por eso depende cómo se está explicando la doctrina. Entonces, si una persona fue bautizada y el pastor o nosotros que enseñamos a otros con madurez cristiana sabemos que esa persona que fue bautizada no necesita otro bautismo, no necesitamos bautizarla. Lo que necesitamos es predicarle la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos. Por eso esta pregunta dice, ¿crees que una persona necesita recibir el bautismo más de una vez en su vida? La respuesta es no, porque ese es el poder de Dios. Se bautizó una sola vez, Dios está actuando ahí. Lo que nosotros queremos con estos cursos de Academia Cristo es que nuestra fe descanse en esto, en lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice un solo bautismo, la persona fue bautizada, nosotros, ¿qué decimos? Aquel que tiene autoridad sobre el cielo y la tierra, decimos amén, amén. No somos Dios. Y como decía yo en el horario de la tarde, el lunes, si nosotros no queremos bautizar infantes y seguimos con estos requisitos, pues ¿a quién vamos a darle cuentas? No le van a dar cuentas ni a Dios, perdón, no le van a dar cuentas ni al pastor, ni a la iglesia, ni a Henry, a nadie. ¿A quién le van a dar cuentas? A Dios. Porque si nuestra fe está basada en lo que dice acá, pues no podemos ser difíciles. Ustedes saben, ustedes saben que Dios puso a hablar un asno, ¿cierto? Lo puso a hablar. O sea, ahí vemos el poder de Dios. Entonces, con su poder, ¿cómo no va a poder dar fe y perdón de los pecados a un niño? Entonces, mire, el punto de cómo nos traiciona la razón. Por eso, pidámosle al Espíritu Santo que siempre nos dé humildad cuando estamos frente a su palabra y que creamos en lo que dice y digamos amén, que eso es lo más importante para nosotros. Y si quieren hablar más, por el interno podemos conversar más, porque ahí me interesa que todos tengamos claridad con eso, porque yo sé de dónde venimos, pues casi todos. Y yo sé que esto trae a veces muchas preguntas y es muy bueno poder hablarlo. ¿Va, Miguel? Pastor, una pregunta. Sí, pastor. Una pregunta quería hacerle nada más. No sé si me Sí, Miguel. escucha. Sí, le escuchamos. Hola. Sí, le escuchamos, Miguel. ¿Sí me escucha, pastor? Sí, 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 le escuchamos. No se me puede. Sí, se va. Sí, 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 Miguel, sí le Están de vuelta escuchamos. llamada. Ahora va. No me deja ni abandonar. Muy bien, mientras que Miguel organiza su audio, avisa ahí. Sí, yo tengo una pregunta, cuando dijo lo de los niños, otra vez nuevamente, es que ahí me revolví, ya no sé ni qué. Cuando, ¿por qué nosotros decimos que los niños deben ser bautizados si ellos no tienen la conciencia, no tienen el conocimiento de, ¿cómo se dice?, de pecado? Todavía ellos no tienen la conciencia entre lo bueno y lo malo. Ya después, por decir, ya siendo más grandes, cuando tienen 7, 8, 9 años,
ellos ya saben el conocimiento o tienen conciencia de entre lo bueno y lo malo. Ahí es mi duda Sí, o mi pregunta de que ¿por qué se debe de bautizar a los niños si ellos no tienen conciencia de que tienen ese pecado? Sí, sí, dice la palabra de Dios que si tienen pecado, o sea, eso sí lo entiendo, pero ¿por qué bautizarlos si ellos no tienen ese conocimiento? sí. Y para usted y para mí es más que suficiente que la Biblia nos diga, como en el Salmo 51:5, ¿cierto? En maldad he sido concebido, en maldad vine a este mundo, ¿cierto? Entonces, para usted y para mí es más que suficiente si decimos que los niños tienen pecado. ¿Qué es lo que limpia ese pecado? Y aquí estamos aprendiendo que el pecado no es algo de la razón, no es algo de la conciencia, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Y por qué los niños mueren? Porque tienen el pecado. Y en otras palabras, Abisaí, nosotros no necesitamos conciencia para pecar. Si adultos, teniendo el conocimiento que tenemos, pecamos, en los niños también pasa lo mismo. ¿Y cómo es que ellos pecan? Ahí es ahí donde nosotros no podemos estar por encima de Dios. Si Dios nos dice, son pecadores, todos son pecadores, nosotros no podemos ir más que Dios. Sí, todos somos pecadores. Lo que la clase pasada estábamos sabiendo, nosotros no podemos cambiar ese todos, ¿se acuerda? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ese todos no podemos sacar los niños, ellos están también ahí. Entonces, si Dios dice, porque todos pecaron, por eso hay que ir a todas las naciones y bautizar. Y nosotros necesitamos escuchar lo que dice Dios y hacerlo, porque no podemos, si nosotros empezamos a razonar así, hay muchas cosas para razonar en la Biblia que no entendemos, porque usted y yo en esta pregunta hay cosas que no entendemos, pero la Biblia lo dice, eso es lo que hace la fe. Nosotros decimos, sí, Señor, tú dices que los niños también son pecadores, así es, Señor. Amén. Porque es lo mismo, porque aquí tendríamos que razonar, por ejemplo, bueno, ¿cómo fue la medida del arca para que metiera a todos los animales Dios en el arca? Pues yo me pongo a pensar cuántos millones de animales metería en el arca y mi mente no cabría en las medidas que Dios le dio a Moisés, a Noé, perdón, a Noé. Entonces, ¿por qué creemos lo que sucedió en el arca con todos esos animales que metió Dios y a Noé con su familia? Por la fe. Entonces, eso es lo que hace la fe Abisaí. Y es donde les estoy animando a que pidamos al Espíritu Santo que nos dé una fe humilde. Que si Dios nos dice esto, amén. Y creo que a Viviana le estaba diciendo en lo que estábamos compartiendo, quiero compartirles esta cosa. Seamos como los cristianos de Berea. Usted y yo estamos estudiando esto. Después de que terminemos esta clase, vayan a la Biblia, tomen estos versículos bíblicos, léanlos en todo el contexto, léanlos, estudienlos, medítelos poco a poco, ¿cierto? Para que el Espíritu Santo siga orando en ustedes. Yo creo que ya escuchamos a Miguel. Muy bien, gracias a Abisaí. Miguel. Sí, pastor, perdón, se me va el internet, por eso no tuve que salir y entrar de vuelta. Yo quería hacer una pregunta, ¿no? Porque hay muchas iglesias que dicen que tenemos que recibir el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué podría hablar de eso para que mucha gente que está en esas nominaciones, como ser pentecostal, bautista y un montón de esas, ¿no? Sepan bien que es un solo bautismo. Sí, y el único versículo bíblico que se habla del bautismo en el Espíritu es Juan el Bautista, y que dice, él los va a bautizar con fuego y el Espíritu, ¿se acuerda? Cuando Juan el Bautista Sí. dijo, viene uno más poderoso que yo y no merezco desatarle las sandalias. Y lo que está haciendo referencia ahí Juan el Bautista es del día de Pentecostés. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los pentecostales? Es que ellos quieren enfocarse en lo que el hombre puede hacer para demostrar que viven, que el Espíritu Santo vive en ellos. Y es donde hay un serio problema, porque, por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 13
dicen que, por ejemplo, las lenguas cesarán, el hablar en lenguas cesarán, y sí había evidencia de que hablaban en lenguas en la iglesia primitiva, pero basados en lo que nos dice Hechos de los Apóstoles, en lo que nos dice la palabra de Dios. Pero fuera de ahí no hay evidencia de eso. Por eso Pablo otra vez siempre nos muestra, y si estudiamos el capítulo 14 de Primera de Corintios, nos damos cuenta cómo había esa manipulación con el uso de las lenguas, que es la misma manipulación que hay hoy en día, desafortunadamente. Entonces, lo que uno hace con estas personas es llevarlos otra vez a lo nuevo, ¿cierto? A lo nuevo que es. Mire, ¿cuál es nuestro principal problema? El pecado. Y empieza uno a predicarles la ley y el evangelio. Hay historias bíblicas que uno puede usar, ¿cierto? Y esas historias bíblicas, pues a qué él los va a llevar. Siempre a hacerle la pregunta, ¿necesito bautizarnos en el Espíritu para poder creer o ya creemos que Jesús es nuestro Señor y Salvador? Las preguntas son muy importantes. Mire lo que hace Pablo. Pablo hace preguntas retóricas. O sea, él es muy experto en eso. Y eso es muy importante porque siempre que podemos hacer preguntas con las personas, vamos a poder contar historias bíblicas para que puedan entender más, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, vamos con la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bien, Gracias, pastor. Yo entiendo bien, pero sí, hay yo mucha gente sé. que no lo entiende. No, eso es un tema complicado. Sí. Es un tema complicado, pero hay que ir con mucha paciencia y, y avanzar. Entonces, hasta aquí que hemos visto, ya necesitamos tener la confianza de que el bautismo es un medio poderoso que el Espíritu Santo utiliza para traernos a la fe, para darnos la fe en Cristo Jesús. Y es acá donde vamos a explicar por qué nuestra vida no es fácil. Mucha gente cree, y este segundo punto, explicar la batalla entre el viejo hombre y el nuevo hombre en nosotros. Entonces, este concepto del viejo hombre es algo que nosotros necesitamos entender. Y en el Evangelio de la Prosperidad, que ustedes saben que en el Evangelio de la Prosperidad siempre se dice que nunca vamos a tener problemas, nunca vamos a tener dificultades cuando somos creyentes, pues nos hemos dado cuenta de que la vida del cristiano no es fácil. ¿Por qué no es fácil nuestra vida? Por las cruces que vivimos, por lo que vive el mundo. No es fácil ser cristiano y sobre todo en este tiempo donde ustedes saben que hay tantas cosas con todo lo que se vive, como los movimientos pequeños están yendo en contra de los principios de Dios y nosotros vamos a predicar y es muy complicado todas estas cosas. Y fuera de eso está nuestros propios pecados, batallamos con nosotros mismos. Entonces, en el Evangelio de la Prosperidad, cuando a mí no me sale el empleo, no tengo trabajo, y la respuesta que te dan es cómo estás con tus diezmos y tus ofrendas. O tenemos problemas en el matrimonio y vamos y hablamos y nos dicen, no, es que tienes que ayunar más. O sea, todo se basa en las obras del hombre, lo que podemos hacer. No hay ningún versículo bíblico que hable de la prosperidad. Al contrario, la Biblia nos dice que a causa de muchas tribulaciones vamos a entrar al reino de los cielos. Y San Mateo 24, las señales antes del fin, es lo que estamos viviendo. Si nosotros vemos el mundo como está hoy, cada vez va a ser peor. Y cada vez vemos cerca la venida de Jesús. Y es algo que no podemos olvidar. Entonces, el viejo hombre que hace parte de usted y de mí, es muy importante que nosotros lo tengamos identificados. ¿Por qué? Porque el viejo hombre es nuestra naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa siempre nos va a acompañar en esta vida. Esa naturaleza pecaminosa siempre nos va a traer problemas. Mire, malos pensamientos. O cuando alguien empieza a decirnos cosas y nos da ira
y empezamos a hablar lo que no queremos decir a causa de nuestro pecado. O porque muchas veces han habido divorcios o cosas así, pues es a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa es heredada, porque ese es el problema que viene de generación en generación, desde que Adán y Eva pecaron. Esa naturaleza pecaminosa odia a Dios, porque queremos vivir en nuestras cosas, en nuestros placeres, queremos vivir como nosotros queremos vivir. Pero esa naturaleza pecaminosa en personas como usted, que es cristiana, personas como yo, que soy cristiano, pues es una lucha diaria. Todos los días cuando estamos orando, ¿qué le decimos a Dios? Ay, Señor, ¿qué va a hacer usted conmigo? Otra vez estoy yo aquí con mis malos pensamientos. Perdóname, Señor, ayúdame en todo esto. Esa es la lucha diaria. O muchas veces aquí nosotros hay un chiste que a veces usamos es, si ustedes me conocen, ¿para qué me invitan? Mostrando pues cómo es nuestro temperamento o cómo somos nosotros a veces de difíciles y batallamos con eso. Batallamos con eso, es una lucha diaria. Pero en el cielo vamos a ser librados de por fin de todo este viejo hombre. En el cielo vamos a vivir perfectamente. Allá ese viejo hombre no va a estar. Y eso está apoyado en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne. Y esto se opone entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Entonces aquí la palabra clave es carne. Esa es la palabra carne. Esa es la palabra clave. Carne. Entonces, realmente... eh, realmente nuestra carne pecaminosa es algo que nos hace caer mucho y batallamos todos los días. Por eso lo que hace el Evangelio de la Prosperidad muchas veces, el Evangelio de la Prosperidad es llevarnos a decir que usted ya no peca, de que usted no tiene, usted ya llegó un momento de que dejó de pecar, y eso es mentiras. Ese fue el problema de los judaizantes en los Gálatas, de que estaban enseñando otra vez a esclavizarlos con el legalismo. Pero eso no quiere decir que nosotros cada vez vamos a excusarnos, porque la Biblia hace una diferencia entre practicar el pecado y pecar por debilidad. Estamos hablando de pecar por debilidad, porque si nosotros practicamos el pecado, pongo el ejemplo, yo Henry, soy casado, pero tengo una amiguita por ahí, como decimos aquí en Colombia, para el mantenimiento, pues eso es pecado. Estoy practicando adulterio. Estoy diciéndole a Dios, a mí no me importa lo que usted diga en la Biblia. Eso es una forma de rechazar la gracia de Dios, de abusar de la gracia. Entonces, nosotros batallamos con esto, con esta carne batallamos todos los días y de diferentes maneras. Ustedes saben cuál es su debilidad, yo sé cuál es mi debilidad. Lo que yo sí sé es que los que estamos acá, ninguno somos diferentes, ninguno somos más que otros. Tenemos los mismos problemas. Y el diablo cada día nos ataca más. Por eso también tenemos el nuevo hombre. Y el nuevo hombre, pues cuando la Biblia nos dice que la nueva creación de Dios y cómo creó ese nuevo hombre, pues aquí está el tema de nosotros. Y Abisaí, mira qué hermosura. Un niño viene muerto espiritualmente y por el bautismo se nos da nueva vida en Cristo. El Evangelio nos da nueva vida en Cristo. Entonces somos nuevas criaturas en Cristo. Amamos a Dios y todo lo que hacemos es por amor y agradecimiento. Y amor y agradecimiento, ¿por qué? Porque no nos envió al infierno, porque no somos enemigos de Dios. Así como usted y yo tenemos el derecho de ser perdonados, los niños que también son pecadores tienen el mismo derecho de ser perdonados. ¿Y cómo ellos aman a Dios? Pues eso lo sabemos entre Dios y los niños. Es lo mismo, yo no puedo estar aquí diciéndoles a ustedes,
Miguel, Abisaí, Nilton, María y seguir con los demás que están conectados. Ustedes tienen que demostrarme cómo aman a Dios. No, yo no tengo que decirles eso. Esa es la relación de ustedes con Dios. Pero lo que sí sabemos es que el nuevo hombre produce en nosotros frutos de arrepentimiento. Hay una lucha siempre con el viejo Adán, porque el viejo Adán lo usa muy bien el diablo para llevarnos a pecar. Por eso la tarea era estudiar Romanos 7, porque en Romanos 7 está el punto de Pablo. Yo sé hacer lo bueno, pero no lo hago por el pecado que mora en mí. Ese pecado que mora en mí es el viejo hombre. Y esa es nuestra verdadera identidad. Y eso es lo que necesitamos alimentar. Entonces, ¿qué hace el bautismo diariamente en nosotros? Alimentar el nuevo hombre. Y nos dice la palabra de Dios que si alguno está en Cristo, es una nueva creación y atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Y ya que hemos entendido el concepto del viejo hombre y del nuevo hombre, tenemos esta última verdad, la lección de hoy, el significado del bautismo en nuestras vidas. Y ese significado está en este versículo, que está en Romanos capítulo 6, los versículos del 3 al 6, y nos va a contestar eso. ¿Cuáles son los deseos que obra el Espíritu Santo en nosotros por medio del bautismo? Así nos dice la palabra de Dios. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con él, para que en el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. Entonces, aquí que nos está enseñando Pablo en Romanos, que el nuevo hombre no es esclavo del pecado, no servimos al pecado. Y ya sabemos esa diferencia entre pecar por debilidad y practicar el pecado. Usted y yo no practicamos el pecado. Hombre, ¿por qué a veces no conseguimos empleo? Sabemos cómo está el mundo, sabemos, eh, por ejemplo, Nilton, Amparo, yo que somos de Colombia, sabemos un poco la situación económica que hay, ¿cierto? Y sabemos muchas cosas que pasan en el mundo. El empleo pues está a veces difícil, o a veces lo que estudiamos o lo que somos, no hay un área para yo poder trabajar. O sea, siempre hay eso, pero no quiere decir como muchos que todo lo espiritualizan, que son los ángeles malignos o que usted tiene Yo llegué a escuchar una vez a alguien que le dijeron que tiene un espíritu de desempleo. No, no es un espíritu de desempleo, es que a veces no hay trabajo para el arte que uno sabe, porque todos nosotros estudiamos algo, sabemos hacer algo y al último hacemos otras cosas porque nos toca, ¿cierto? Pero realmente a veces, hablando, poniendo el ejemplo del empleo, eso, o la salud, pues todos sabemos, por ejemplo, ahorita aquí en Medellín hay sol, hay lluvia, hay sol, hay lluvia, y pues, ¿cómo no se va a enfermar uno por todos esos cambios de clima tan fuertes? Entonces, nosotros mismos a veces no cuidamos nuestros cuerpos en la juventud o somos muy descuidados con la alimentación. ¿Cómo no va a llegar la enfermedad a nosotros? Pero lo que estamos enfocados aquí es que usted y yo, por medio del bautismo, recibimos la bendición de no servir al pecado, sino que servimos a nuestro Dios por amor. Por eso tenemos otro punto. ¿Qué nuevos deseos obra el Espíritu Santo en nosotros por medio del bautismo? Entonces, por el bautismo, el Espíritu Santo obra el deseo de desechar la esclavitud del pecado y llevar una vida nueva. Entonces, el Espíritu Santo hace eso en nosotros.
desechar el pecado. ¿Que eso lo hace en un niño? Sí lo hace en un niño. ¿Cómo lo hace? No nos metamos en los caminos del Señor. Mire lo que dice Romanos. ¿Quién puede entender la mente del Señor? ¿Quién es su consejero? Los que dicen que un niño tiene que tener conciencia para pecar, está queriéndose meter en la mente del Señor. Pues, es decir, quiere saber más que el Señor. Y si el Señor sencillamente nos dice, es que todos son pecadores, no podemos sacar a los niños de ahí. Entonces, mire lo importante de poder ver bien lo que dice la Biblia. Pero también, ¿qué nos recuerda el bautismo a nosotros con nuestro viejo hombre? Mire lo que dice Colosenses. En él ustedes fueron también circuncidados, pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo. ¿Y en qué consiste? En que seamos despojados de la naturaleza pecaminosa. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitaron con Él por la fe en el poder de Dios que se levantó de los muertos. Entonces, cuando nos despojamos de esa naturaleza pecaminosa, no fue por nosotros mismos, eso lo hizo el bautismo. Ahora, ¿cómo vivimos nosotros hoy en día? En arrepentimiento y dejamos que el Espíritu Santo produzca los frutos del arrepentimiento. Eso es el bautismo diario. El bautismo diario es cada día confesar que somos pecadores y cuando estamos orando a solas con nuestro Dios, no tenemos que esconderle nada. Hay que decirle, Señor, mira lo que hice, mira cómo soy de mal mayordomo, mira cómo soy de mal administrador con el dinero, mira cómo soy de esto, perdona, Señor, mis pecados. En Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, renuévese en el espíritu de su mente y revístase de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios, en la justicia y de la santidad de la verdad. Entonces, ¿qué hace el bautismo diario en nuestras vidas? Nos ayuda a renovarnos, nos ayuda a estar conectados con Cristo. Es aquí que el bautismo nos recuerda cada día qué necesitamos hacer con nuestro viejo Adán y cómo nos despojamos cada día del viejo Adán, cómo ahogamos nuestra naturaleza pecaminosa cada día. Y eso siempre va a ser hasta el día que muramos. Pues el Salmo nos dice, contra ti y solo contra ti he pecado, ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias el corazón contrito y humillado. ¿Qué está enseñando aquí el salmista? Y especialmente David, el arrepentimiento. Ustedes lo vieron en el video. El arrepentimiento diario ahoga el viejo hombre. Y volvemos a San Pablo. Cuando San Pablo dijo en Romanos 7, yo sé hacer lo bueno y no lo hago por el pecado que mora en mí. Y por eso el bautismo nos bendice para que cada día nosotros podamos arrepentirnos y dar el fruto del arrepentimiento. Por eso la Biblia dice, el que robaba no robe más, el que mentía no mienta más, el que esto ya no haga más esto. Pero eso, ¿por qué lo hacemos? En amor y agradecimiento a Cristo Jesús, lo que Él hizo por nosotros. Por eso nosotros hagamos la naturaleza pecaminosa cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y tenemos la confianza y creemos
que Dios perdonó nuestros pecados a causa de ¿quién? De Jesús. Eso es lo importante del arrepentimiento y eso hay que hacerlo diariamente con la oración. Entonces, la conclusión que podemos tener con esta clase, ¿cómo si yo vamos a recordar que somos bautizados y cómo esto nos ayuda en nuestro arrepentimiento diario? Primero, pues reconocemos nuestra naturaleza de que somos pecadores. Segundo, que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Tercero, que solo a través del bautismo somos hijos de Dios. Cuarto, nuestra identidad yace en Cristo, porque en el bautismo se nos ha dado la fe en Cristo Jesús. Y esas verdades nos capacitan a llevar una vida de agradecimiento a Dios, luchando contra nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso nosotros ya no vamos a decir, es que yo tengo que hacer esto, yo debo hacer aquello. No, en amor y agradecimiento a Dios, ¿cómo vamos a vivir? Y es ahí donde nosotros necesitamos cuidarnos unos a otros. Por eso, usted y yo por Jesucristo hemos sido perdonados, hemos sido salvos. Y esa es la garantía de la vida eterna. Vamos a pedirle a Él que nos ayude a vivir hoy para nuestro Dios y para su gloria. ¿Un niño puede vivir así? Sí, lo puede hacer, porque la palabra de Dios lo dice, porque el mensaje es para todos. ¿Y cómo funciona eso entre los niños? No lo sabemos, pero si la Biblia lo dice, para usted y para mí es suficiente, porque no podemos entender la mente del Señor y sencillamente nosotros decimos amén. Y de nuevo, pues si alguien no quiere bautizar a un niño, pues de nuevo, es a Dios a quien hay que darle cuentas, no es a la iglesia, no es a un pastor, no es a ninguna denominación, es a Dios, porque si ese niño se pierde porque no quisimos administrar el bautismo, pues Dios, como dice la Biblia, pues va a cobrar esa alma de aquellos que se perdieron a causa de nosotros no querer administrar los medios de gracia. Entonces, ¿qué estamos viendo en este curso? Cómo Dios nos ama de muchas maneras y nos ha dado evidencias tangibles, como el bautismo para conocerle y su gracia, que es su amor inmerecido. Y en el proyecto final van a hablar acerca de esto, de cómo el bautismo, pues, necesita la palabra de Dios para tener poder. Porque otra vez, el bautismo no es un paso de obediencia, el bautismo no es algo que hacemos para Dios, el bautismo no es un requisito que tenga que hacer para pertenecer a una congregación. Dios no dice eso en la Biblia. ¿Preguntas finales? ¿Comentarios finales? Muy bien, voy a compartir la tarea de la siguiente lección por WhatsApp. Yo sé que para los que somos en Colombia tenemos muchos festivos en Colombia, no sé en sus países, pero para Nilton, para Amparo, y no recuerdo quién más es de Colombia aquí, el lunes tenemos clase común y Holman. corriente. Con la ayuda de Dios, el lunes tenemos la clase en este horario y tal vez yo tengo un viaje de misión preparado para noviembre y tal vez voy a pedirles el favor de si en una semana podemos encontrarnos 3 veces. Yo les voy a hablar para poder, cuando yo esté en ese viaje, no tener problemas con la comunicación, porque voy a estar yendo a varias partes. Voy a estar en México, Avisaí. Vamos a estar en México del 14 al 24 de noviembre, pero esa semana del 14 es la última, después del 14 es la última semana de nuestra clase. Entonces, voy a preguntarles primero si podemos tener una clase extra en semana para no abusar de su tiempo y así poder terminar el curso y no tener problemas allá, porque va a haber una reunión que va a ser desde un jueves y ese mismo jueves creo que estaré viajando. Entonces yo voy a mirar bien la agenda y les estaré contando. Y gracias por la paciencia para conmigo también.
Y si quieren hablar de esos temas aparte, pueden usar mi WhatsApp. Estallen ese WhatsApp, hablen por ese WhatsApp y estamos aquí para ayudarles, porque yo sé que a veces nos da pena traer temas acá o cosas así, pero está disponible el WhatsApp. Pues ustedes conocen tal vez al misionero Andrew Houston. Él es el presidente de Academia Cristo. Él en este momento, pues hoy voy a estar todo el día reunido con él. Él está viniendo acá o ya está aquí en Medellín. Y tal vez hoy no sea muy bueno yo para contestar, pero a partir de mañana estaré contestando los mensajes de ustedes. Oremos. Te damos gracias, Padre de amor, por bendecirnos en este día con tu palabra. Queremos pedir perdón por todos nuestros pecados, nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras, nuestras malas acciones. Y te pedimos que el Espíritu Santo, por medio del poder del Evangelio, haga que vivamos diferente. Gracias por nuestro bautismo y permite que practiquemos el bautismo diario con nuestro arrepentimiento y permite que cada día podamos seguir creciendo en la fe. Padre de amor, queremos poner en tus manos nuestra vida espiritual. No permitas que ningún hombre, ninguna iglesia cautive nuestra conciencia. Al contrario, que sea el Evangelio que nos muestre siempre a Cristo, que es aquel que nos liberó de la esclavitud del pecado, la muerte y del diablo, y que todo lo que vivamos para ti sea en este nuevo hombre y podamos fortalecer nuestra fe. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por estar acá. Bendiciones. Pastor Henry. Gracias. Sí, Chao, María. Gracias compañero. por todo. Saludos a todos. Saludos. Muchas bendiciones a Muchas todos. gracias, Pastor Bendiciones. Miguel. Gracias por estar acá. Mañana, chao, Gracias por chao. Dios conectarse. le bendiga. Dios les Dios le bendiga. Gracias por su bendiga. tiempo, Tuvo Un un pastor. buen rato día sin de internet, trabajo. pero Bendiciones. bendiciones.